Este es un año electoral en la República Dominicana, en el cual los candidatos de los diferentes partidos se desbordan en promesas de campaña con el fin de atraer votantes de todas las capas de la sociedad. Sin embargo, hay un proyecto de infraestructura que brilla por su ausencia entre las propuestas de los tres candidatos de partidos mayoritarios: el Tren Santo Domingo-Santiago, una obra que se viene proponiendo desde 1994 en el último gobierno de Joaquín Balaguer, parece haber desaparecido del radar, a pesar de que ha sido una de las que más pasiones despierta. Un tren que comunique las dos ciudades más grandes de la República Dominicana, el cual incluiría otras pujantes ciudades como Bonao y La Vega en su trayecto. Parece ser una inversión que tiene mucho sentido. Algunos van al punto de calificarla una necesidad nacional. La idea a simple vista luce como un proyecto tan natural que, como diríamos en República Dominicana, se cae de la mata. Construir una línea ferroviaria de carga y pasajeros que provea de servicio de transporte público a la población que al día de hoy utiliza autobuses, los cuales se desplazan por la autopista Duarte. El proyecto no se ha quedado en puras imaginaciones mentales. Ya se han hecho estudios de todo tipo para este tren, de factibilidad, de rentabilidad, de flujo de pasajeros, de flujo de mercancías, costos, financiamiento y el mantenimiento que requeriría. Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader, todos han coqueteado con ese proyecto. El proyecto tiene sus luces y sombras, las cuales deben sopesarse cuidadosamente antes de enfrascarse en una construcción de tal magnitud. En 2005 inició la construcción de la primera línea de metro de Santo Domingo, comunicando el Distrito Nacional con localidades de Villamella. Como veremos en este video, el metro de Santo Domingo tuvo mucho que ver con la resurrección de esta idea, la cual había gozado de publicidad por un breve tiempo durante la administración anterior, solo para ser engavetada una vez más. Pero como trascendieron los eventos con el metro de Santo Domingo, esto le inyectó un nuevo auge a la idea del tren al Cibao. Muchos tal vez ya no lo recuerden, pero en sus inicios y también en su construcción, el Metro de Santo Domingo enfrentó una feroz oposición por parte de una diversidad de segmentos de la población y del liderazgo del país. El metro era visto como un capricho del entonces presidente Leonel Fernández, un sueño de modernidad que se tragaba valiosos recursos del erario público, los cuales podían ser mejor invertidos en salud y educación, o en construir una multitud de pequeñas obras por todo el territorio nacional. Algunos llegaban al punto de poner en tela de juicio la seguridad de dicha obra en el país, que no tenía la experiencia de edificar este tipo de construcciones. Al final, el Metro de Santo Domingo fue todo un éxito, y nadie contiende sobre la necesidad de continuar expandiéndolo. En las elecciones de 2008, Fernández arrasó montado sobre la ola del metro. El siguiente periodo presidencial vio la construcción de la segunda línea del metro, que también fue todo un éxito. Es aquí cuando los promotores del tren desde la capital hasta Santiago cobran mayor fuerza. Naturalmente, se trazó un paralelo entre el metro de Santo Domingo, venciendo todos los obstáculos y a todos los escépticos, y el tren Santo Domingo-Santiago, que también era visto con recelo y escepticismo. La estrategia era que, así como Leonel Fernández había derrotado a la oposición montado en la ola del metro, ahora el tren a Santiago derrotaría a los escépticos montado en la misma ola. El 25 de abril del 2012, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, anuncia sus intenciones para pasar de las ideas a los hechos. Su director de entonces, Yandino Peña, a quien muchos le atribuyen el éxito de la construcción del Metro de Santo Domingo, informó que esta dependencia ya tenía a mano los estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción del tren Santo Domingo-Santiago, un tren de carga y pasajeros que permitiría a sus usuarios viajar desde una estación del metro en Los Alcarrizos, en la capital, hasta Santiago en un tiempo de entre 35 y 40 minutos, viajando a una velocidad de 250 km por hora, que incluiría estaciones en La Vega, Bonao y Villa Altagracia, y que también contemplaba la construcción de parques de zonas francas e infraestructura logística en su trayecto para así maximizar su uso como línea de carga. Tendría un costo de $1.800 millones a precio de 2010. Se proponía construirlo en esquema de asociación con empresas privadas, las cuales contribuirían $1.000 millones y el Estado $800 millones. El proyecto significaría un boom industrializador en todo su entorno, y a su vez iba a permitir que, en palabras del funcionario, un munícipe pueda vivir en Santiago y trasladarse diariamente a trabajar o estudiar en la capital. El funcionario dio estas declaraciones en un programa radial, y el entusiasmo que despertaron estas informaciones entre los entrevistadores era evidente, pero te mostraré lo que dice la letra pequeña del documento. Sin atrevernos a atribuirle mala fe al funcionario, lo cierto es que dejó fuera informaciones cruciales del estudio. El estudio fue llevado a cabo por Systra, empresa estatal francesa. Ya desde ahí hay un elemento que puede distorsionar sus hallazgos. La empresa internacional que con más ahínco ha promocionado la construcción de obras ferroviarias en el país y en la región ha sido la francesa Alstom, la misma que construye los trenes del Metro de Santo Domingo. Es una empresa que recibe amplio apoyo del gobierno francés, lo cual supone que en el interés de que una empresa francesa resulte beneficiada, pudiera darse la posibilidad que el estudio pueda subestimar los costos y sobreestimar los beneficios.
Tengamos siempre presente que los datos y cifras de este estudio se realizaron con información de 2010 y que el estudio se hizo público en 2012, por lo que todos los costos serían mayores cuando se actualizan a precios de 2024. Empezando por la velocidad y el tiempo de desplazamiento, el estudio proporciona estimaciones en base a tres posibles velocidades, 160, 200 y 250 km por hora. Si bien a una velocidad de 200 km por hora es posible completar el trayecto entre 35 y 40 minutos, por razones de costos, el estudio determinó que la velocidad más recomendada es la de 200 km por hora. A 200 por hora, el trayecto puede completarse entre 51 y 58 minutos, pero esto solo sería posible si el viaje es expreso, con una única parada en La Vega, pasando de largo las estaciones de Bonao y Villa Altagracia. De hacerse paradas en dichas estaciones, el viaje obviamente se prolongaría. El precio del boleto entre Santo Domingo y Santiago se estimó en 400 pesos, reitero, a precios de 2010. Ya para entonces este precio era 45% mayor que el de Caribe Tours y 25% mayor que el de Metro Tours. Pero para poder ofertar un boleto a 400 pesos, el sistema requeriría subsidios de parte del gobierno. Aun con las estimaciones más optimistas, la tasa de rentabilidad sería menor a los intereses que se pagarían por los préstamos que se necesiten para su construcción. Otro elemento a considerar es que para la fecha los estudios arrojaron que el flujo de pasajeros entre Santo Domingo, Santiago y las comunidades en el trayecto era de 67,000 personas al día. De estas, apenas 25,600 utilizaban transporte público. La mayoría hacía el viaje en vehículo privado. Aún frente a un escenario súper optimista donde el tren no tenga que competir con rutas de autobuses, estaríamos hablando de una construcción de miles de millones de dólares que a su vez requeriría decenas de millones de dólares para subsidiar su operación y que solo sería utilizada por un segmento minúsculo de la población nacional. Pero como te podrán decir los conocedores del tema, las líneas de trenes de pasajeros modernos no son rentables en ninguna parte del mundo, salvo rarísimas excepciones. Pero una cosa es subsidiar el metro de Santo Domingo, el cual usan hasta 380,000 pasajeros en un día, y otra es subsidiar un tren interurbano que muy probablemente no llegaría ni a 20,000 pasajeros diarios. En lo personal soy un entusiasta de los proyectos de infraestructura, pero es obvio que un tren de pasajeros entre Santiago y la capital no es una necesidad nacional al día de hoy. Santiago se beneficiaría mucho más con el monorriel, que comunicaría sus barrios internos de manera más expresa y reduciría la congestión vehicular. Hasta ahora hemos hablado de pasajeros, pero ¿y qué con el tráfico de mercancías? El Banco Centroamericano de Integración Económica hizo un estudio más reciente, el cual trata en detalle el aspecto del movimiento de mercancías. El estudio concluyó que al día de hoy no existe la demanda de transporte de mercancías que justifique la inversión que el tren requeriría. Si esta era la parte más rentable del proyecto, pues dichas conclusiones no son muy halagüeñas. Para poder hacer rentable la parte del transporte de carga, la región del Cibao tendría que experimentar un crecimiento masivo en su parque industrial. Crecimiento de magnitudes que, si bien pudiera darse con el tiempo, no es razonable esperar que ocurra en el corto plazo. Ahora toquemos el aspecto del costo. Uno de los patrones más comunes de este tipo de obras en todo el mundo es que tienden a exceder por mucho los presupuestos originales. El estudio de 2012 estimaba los costos en 1.800 millones de dólares. Ya para entonces era claro en establecer que iba a ser muy difícil que un inversionista privado invierta en la construcción de una obra que a todas luces no sería rentable. El único modelo que tenía alguna posibilidad era que el Estado asumiera todos los costos de su construcción, lo cual no sería posible sin préstamos, pero una vez construido, el estudio recomienda que a fin de disminuir el riesgo de ineficiencia, el gobierno le ceda la operación a un operador privado. Obviamente, como hablamos de un tren no rentable y que requeriría subsidios para su operación y mantenimiento, el Estado también tendría que pagarle mensualmente a dicho operador privado. Pero aún hay más. Como dije anteriormente, estas obras siempre incurren en sobrecostos. Solo por inflación, lo que costaba 1.800 millones de dólares en 2010 puede costar más de 2.600 millones de dólares en 2024. Si encima de todo esto el presupuesto se excede, todo esto sería una carga pesada para los contribuyentes dominicanos. En la región, países con economías varias veces más grandes que la de República Dominicana han tenido que experimentar tropiezos con este tema. Tomemos por ejemplo el Tren Maya que construye en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta es una obra ferroviaria de carga y pasajeros con capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 160 km por hora, más baja que la que recomendó el estudio de Sistra para el tren dominicano. Sin embargo, los trenes actualmente viajan a velocidades de apenas entre 80 y 120 km por hora. Los trenes utilizan diésel y también fueron fabricados por la francesa Alstom. Su construcción presentó importantes demoras y hasta ahora solo se ha inaugurado una primera etapa entre Campeche y Cancún. Se calcula que su costo triplicará el presupuesto original, así como lo oyes. Su costo será como mínimo 3 veces lo que fue presupuestado, y aún no se sabe en cuánto cerrará su costo cuando sea inaugurado totalmente.
El precio del ticket también terminó siendo más alto que el estimado. Muchos críticos del proyecto se quejan de que el precio del boleto resultó siendo prohibitivo para la mayoría de los habitantes en su trayecto. La capacidad del Tren Maya para competir con el transporte de carga parece también haberse exagerado. La región que recorre no es de gran desarrollo industrial. Muchos dirán que México puede darse el lujo de gastar más de 28,000 millones de dólares en un tren que no es de alta velocidad. En el caso de República Dominicana, los recursos son mucho más finitos. Me pareció interesante el punto de vista del periodista financiero mexicano Diego Díaz, quien hablando sobre el Tren Maya y otras obras de AMLO describe lo siguiente, cito: ante la falta de una planificación adecuada de estas obras, que se refleja en su poca utilización, retrasos y sobrecostos significativos, es posible que algunas de ellas, o incluso todas, terminen por convertirse en lo que en la literatura económica se conoce como elefantes blancos. Es decir, proyectos onerosos de infraestructura que no tienen una utilidad social real que justifique su construcción con recursos públicos. Obras que, de acuerdo con el economista británico James Robinson, resultan contraproducentes al limitar el potencial de crecimiento de largo plazo de las economías, ya que desvían recursos que podrían destinarse a programas sociales o proyectos de inversión que sí contribuyan a mejorar el capital humano, productividad y acceso de la población a insumos productivos. Cierro la cita. En conclusión, la construcción de un tren entre Santiago y Santo Domingo podría ser factible en el futuro, pero en el corto a medio plazo hubiera representado un elefante blanco que amenazaría la misma economía dominicana. Y esa es la razón por la cual en 2024 ningún candidato presidencial siquiera lo menciona. Y ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que el gobierno debería arriesgarse a construir el tren Santo Domingo-Santiago? ¿Crees que los beneficios colaterales ameritan que se construya aun si no es rentable? ¿Crees que compañías privadas podrían buscar la manera de hacerlo rentable? No te vayas sin dejármelo saber en los comentarios. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Soy Profesor Núñez, cambio y fuera.